forma adecuada el oxígeno y la terapia irrita las fosas nasales. Irrita al paciente, las fosas nasales. Y una de las complicaciones de, porque le estaba diciendo, el oxígeno es una indicación médica. Por eso tiene que tener prescripción y hay que respetar esto. No es a libre demanda. Y una de las cosas que la sobredosificación de oxígeno tiene consecuencias. Yo les había dicho en clases anteriores cuáles eran las consecuencias. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿Cómo se olvida? Como que nos comentó usted de una chica que usted la vio en el colectivo, si me acuerdo que usted habló, que creo que le quemaron las fosas nasales o tenía que ir al otorrino o algo así, Sí, por ese problema. Por irritación de las fosas nasales. Y también dije otra cosa. El paciente internado con mucha demanda de oxígeno empieza a tener síndrome confusional, ¿se acuerdan? Imaginaban los viejitos, le ponen el oxígeno, nos olvidamos, libre demanda, el paciente empieza a desorientarse. Y no solamente eso, también irritación en los ojos, sí, irrita la mirada, mirada isocrónica, desviación. Tiene trastornos del lenguaje también, bueno, lo que viene a hacer es empiezan a desorientar. Eso le había dicho, por eso siempre hay que respetar, por eso es el oxígeno, hay que tener en cuenta que es una medicación. Tiene que ser prescrita por el médico y tenemos que tener conocimiento nosotros como enfermeros que hay que respetar el cuadro, no es administrar libre demanda. Bueno, ¿cómo colocarían la cánula nasal? ¿Dónde está la cánula? Ahí está la cánula. A un pacientito, el muñequito, muy bien, Benicio lo colocó ahí la máscara de oxígeno. Porque fíjense la forma que tiene, ¿no? Ajustable. Y pasa a través de la... Muy bien, a través de las orejas. Si fueran anteojos. Y acá tiene para reajustar. ¿Ven? Ahí sería el... Muy bien. Y en un paciente que esté con requerimiento de oxígeno, ¿cuál sería la posición? Acostado como así. ¿Acostado o qué posición? ¿Qué posición? Fowler o semi-Fowler. Muy bien, Benicio. ¿Cuál posición? Fowler o semi-Fowler. Claro, sentado. ¿Por qué? Algo así. Esto sería... Bueno, no, casi completamente. ¿Pero por qué? Porque de esa forma las vías aéreas son más permeables. Muy bien, y las bases pulmonares se expanden. También eso les dije en clase, que al sentar al paciente en posición semi-Fowler, la capacidad pulmonar tiene expansión y el oxígeno entra mejor. Entonces siempre que el paciente esté con oxígeno sentado o posición semi-Fowler. Nunca acostado porque si no como que no tiene mucho sentido. Nunca hay un llamado completo de los pulmones. Sí. Bueno, ahora nosotros vimos lo que es RCP ya y también algo de ambú. ¿Conocen el ambú? ¿Vieron un ambú o no? Sí. Bueno, el ambú, como les decía, entraría en lo que es alto flujo, concentración de flujo con la máscara Venturi. La máscara Venturi le dije que es de color verde, que es menor concentración, acá está marcado en la copia, y mayor concentración sería el color blanco, que va hasta el 60%. En las partes del ambú, tenemos el ambú, la mascarilla, acá está en parte. Cuando vayamos al hospital lo vamos a ver. Bueno, la mascarilla se debe adaptar al sello, es una base en el mentón
cuello y la nariz, ¿sí? Y para eso, esto es de silicona, yo no tengo acá para mostrarles, pero se llena de aire a través de una jeringa para que esté inflable y selle bien. Es importante que se haga el sello, porque muchas veces vamos a la urgencia a agarrar esto y esto está desinflado. No sé si lo pueden observar ahí, que tiene como una bolsita para inflar, para que quede bien sellada lo que es mentón y nariz del paciente. Cuando vamos a insuflar, con la mano tenemos que armar el sello en forma de C, así, agarrarlo. De ahí tenemos la válvula del paciente. Esta válvula, me gustaría tener una AMBU, que no lo tengo, yo traje la foto. Esta válvula es la válvula que sirve para que el paciente pueda expirar. Por acá voy a colocar la mascarilla, la bolsa autoinflable, vamos a insuflar al compás de nuestra respiración. Yo no voy a ir a hacer rápido a insuflar, sino es al compás de mi ciclo respiratorio, porque si no voy a hacer un daño en los alvéolos. Por acá esta válvula tiene un sentido de que esta válvula del paciente permite que el paciente salga dióxido de carbono. Yo mando oxígeno y sale el ciclo respiratorio por acá. Y la válvula de presión regula a que la presión no sea brusca para evitar un barotrauma. No sé si escucharon esa palabra, porque los alvéolos sufren daño a mayor presión. Entonces esta válvula es la válvula de Pitt, que es la válvula limitadora de presión, sirve para regular esto, la demanda de oxígeno que estoy mandando. Después tenemos el conector del AMBU, que sería esta, la bolsa. Atrás tenemos la toma de oxígeno, que se ve acá. Y no sé si, este es el que saqué yo la foto del hospital. Está la cánula, que va conectada a la pared con el oxígeno. Y a su vez tienen como unos agujeritos pequeños acá al costado de la bolsa. Eso sirve porque si se llegara a desconectar, hipotético caso, en plena urgencia, el AMBU seguiría absorbiendo el oxígeno que hay en el ambiente. Por eso tiene atrás, después lo vamos a ver cuando estemos allá en el hospital, al lado de la válvula esta hay como unos pequeños orificios, que eso sirve para que ingrese el oxígeno, o sea, para que no quede sin el oxígeno de la atmósfera. Y la bolsa autoinflable, que vendría a ser como la bolsa de reservorio, que ahí se reserva el oxígeno. Esto de alto flujo, el oxígeno es al libre demanda, es al 100, es al 100%, para en caso de una emergencia. Bueno, a ver acá, bolsa autoinflable, toma de oxígeno, ya lo expliqué, conector del paciente, bueno, esto se conecta, obviamente esto después se lava, se desarma y lo volvemos a armar. Para que lo usamos es lavable, es totalmente desarmable, se lo higieniza, se lo lava bien, se lo desinfecta y después se lo seca y se lo vuelve a armar. Bueno, eso básicamente es importante, la válvula, ¿no? Que siempre verificar que esté bien armado, porque les va a tocar en el hospital armarlo. Muchas veces está desarmado porque al lavarlo lo dejan todas las partes desarmadas y no nos tenemos que olvidar de la válvula de Pitt, porque esa válvula es lo que evita que el paciente sufra un barotrauma. Hace que la presión sea la ideal. Bueno, eso es todo. Y ahora les voy a presentar un caso que nosotros ya lo habíamos visto, creo, en clase. Vamos a ver. Yo les voy a leer el caso para ver ustedes cómo según nivel de prioridad, cómo lo pueden ir de acuerdo como enfermeros, cómo pueden ir supliendo las necesidades del paciente. Dice, situación, caso. Paciente masculino de 80 años de edad, con demencia senil leve de hace 2 años. Ingresa al servicio de internación con diagnóstico de neumonía adquirida por la comunidad. A su llegada en urgencias, ingresa acompañado por familiar, hija. Presenta dificultad para respirar, sonidos respiratorios crepitantes, roncos presentes, cianosis en los lechos ungares.
tos productiva, agitación, desorientado, con actitud delirante. Se traslada a la unidad de terapia intensiva. Parámetros vitales, tensión arterial, 140-90, saturación de oxígeno, 90%, frecuencia cardíaca, 110 por minuto, frecuencia respiratoria, 40 por minuto, y temperatura 37,1. Bueno, ¿qué creen? ¿Cómo se encuentra el paciente? ¿Cuáles son los datos relevantes? Que como enfermeros ustedes, ¿qué van a tener en cuenta un paciente con una neumonía? Van a juntar los datos, como les enseñé, que son, ¿cuáles son los datos? Paciente de adulto mayor, anciano, 80 años de edad, patología, ¿qué diagnóstico presenta? Neumonía, demencia. ¿Cómo están los signos vitales? Tiene una frecuencia respiratoria elevada. Su saturación La es baja, saturación es baja. su frecuencia cardíaca es alta. Y está hiperventilando, ¿no? Muy bien. Está hiperventilando y tiene cianosis. Y si tiene cianosis, ¿qué es la cianosis? Es por falta de oxígeno. Muy bien. Falta de oxígeno en la sangre es un signo que nos está avisando que el paciente está con falta de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el nivel de prioridad del paciente cuando usted ingresa un paciente con esta característica a su lugar de trabajo? El oxígeno tratar primero que... Muy bien. ¿Qué más? No me acuerdo cuánto estaba la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca estaba en 110, pero regularizando el... Claro, regularizando el oxígeno y eso regularizando. Exacto, porque está hiperventilando, entonces le falta el aire, el paciente no puedo respirar, aumenta la frecuencia cardíaca, empieza a descompensar todo el organismo. Entonces, oxigenándolo, va a ir regulando su frecuencia cardíaca y lo que yo les decía, sentarlo, tranquilizarlo, posición semi-Fowler, oxígeno, ¿qué más? Monitorizarlo y controlar los signos vitales, porque también tiene muy alterado la temperatura. Mucho, pero está alterado. Sí, disminuir la temperatura. Y si está con temperatura hay un riesgo de infección y qué más. Un paciente anciano. Es muy común la llegada de los ancianos al hospital porque no se alimentan. Por deshidratación. Deshidratación, chicos, eso es muy importante. Entonces, una vía periférica. Hay que rehidratarlo, oxígeno. Y controlar, porque en base a eso vamos a ver cuál es la mejora o qué es lo qué otra cosa puedo hacer para el paciente para estabilizar los signos vitales. Sí, muy bien. Básicamente esos son los cuidados de enfermería. Y dar aviso al médico, obviamente. Como ya le digo, la oxigenoterapia es una tarea del médico, es una medicación. Pero nosotros como enfermeros tenemos que dar los primeros auxilios y saber reconocer cuál es la prioridad en el paciente. En caso de dar primeros auxilios, sí podemos usar oxigenoterapia. Sí, a bajo flujo. ¿Sí? A bajo flujo empezamos con una bigotera nasal hasta que llega el médico, entre una concentración 24 al 30%, ahí 1 litro a 3, de 1 a 3 litros, según requerimiento del paciente, hasta que venga el médico y nos indique cuáles son los pasos a seguir. En el caso del paciente, del caso es una neumopatía, va a requerir mayor concentración seguramente, pero nosotros vamos a dar los primeros auxilios hasta que el médico venga a verlo. En caso que el médico esté en otra urgencia, nosotros como enfermeros sí tenemos la obligación, porque está con cianosis. La cianosis está hablando de que el paciente está con signos de falta de oxígeno, ¿sí? Así que está en riesgo su vida, así que sí
¿sí? Ahí sí, en ese caso, sí. Y siempre una vía periférica para hidratarlo, porque en los ancianos es muy común la deshidratación. También acuérdense que yo les dije que los ancianos muchas veces no hacen fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es una defensa. El sistema inmunológico se defiende ante el agente patógeno, pero en el caso de ellos, al tener menor inmunidad, entonces muchas veces no te hace fiebre y está con un proceso infeccioso. Ya que te haga 37 ya es como que sí, es fiebre. Que en un paciente joven adulto 37 no es fiebre, puede decir que es una febrícula o no es fiebre hasta 37,5, pero en el caso de los adultos ya se toma como un signo de alarma porque ellos generalmente no nos hacen fiebre por el sistema inmunológico debilitado. También, bueno, controlar que orine y todo eso, pero más que nada sentarlo, tranquilizar a la familia, porque enfermería no solo trabaja con el paciente en sí, sino con la familia. Acuérdense siempre eso, de contener a la familia, que eso es importante, trabaja con todo con el grupo familiar que lo rodea al paciente. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No. ¿Les quedó claro la importancia de entender el cuadro de la concentración de oxígeno y el flujo? Que son dos cosas distintas. Eso es importante, por eso me pareció muy importante el cuadro, porque ahí está muy claro y te va indicando los diferentes dispositivos que vamos a usar y las concentraciones y los flujos. El flujo siempre va a estar expresado en litros y la concentración en porcentaje. ¿Sí? La concentración viene a ser el oxígeno, el gas, oxígeno comprimido, en pureza, digamos. ¿Sí? Y el de acá, administrado en litros, ya es el oxígeno fraccionado, licuado, procesado a través del humidificador. Bueno, Una pregunta. ¿Todos los dispositivos son reutilizables? En realidad se tiene que esterilizar. La cánula binasal se esteriliza con óxido de etileno. Las máscaras también se van a esterilizar. Y la máscara de reservorio no. ¿Por qué? Porque es una bolsa que es difícil de esterilizarla. Generalmente se descarta. Y hay que comprar otras. Estas son descartables. Pero lo demás es esterilizable. Se puede lavar si no tenemos óxido de etileno con lo que es clorhexidina o 5 litros de agua en 100 de lavandina. Pero lo ideal es esterilizar. Todo material se debe esterilizar con óxido de etileno. Acá en Frías no tenemos óxido de etileno, así que generalmente se lava o con clorhexidina o 5 litros de agua en 100 de lavandina. Y sí, las bolsas de reservorio son desechables y las máscaras de reservorio se desechan y son descartables. Bueno, ahora creo que entendieron. Vamos a hacer un juego, pero después del recreo. Vamos a hacer un juego que va a consistir en preguntas y respuestas múltiple choice. ¿Sí? No pudieron venir todos hoy, pues son de vacaciones, pero bueno, por lo menos asistieron ustedes y les agradezco que hayan venido. Ahora vamos a tomar un receso y en el segundo espacio vamos a dar un juego, y eso va a ser un múltiple choice para que puedan ver y evacuar todas las dudas que tengan y ver que hayan comprendido bien el tema. Bueno, gracias, pueden salir al recreo, al receso un ratito, 10 minutos.